en la boda de mi hijo, me pusieron al lado de un bote de basura. Según ellos, era solo una broma. Ay, no seas tan exagerada, me dijo mi nuera. Todos se rieron. Claro, hasta que saqué la prueba de ADN de mi nieto. Ahí sí, todos los invitados se quedaron en shock. Me alegra que estés leyendo esto. Acompáñame hasta el final de la historia y dime desde qué ciudad me estás viendo, para saber hasta dónde llega mi historia. Debí haber sospechado que algo no estaba bien desde el momento en que llegué al lugar y no encontré mi nombre en el plano de las mesas. Ese cartel elegante con letras cursivas parecía burlarse de mí mientras pasaba el dedo por los nombres en orden alfabético. Henderson, Hopkins, Jackson, pero de Rhonda Mitchell, ni rastro. Disculpa, le dije a una chava con portapapeles, con una sonrisa tan falsa como ensayada. No encuentro mi mesa asignada. Soy Rande Mitchell, la mamá del novio. Su sonrisa se desdibujó tantito. Uy, déjame consultarlo con la novia, dijo antes de desaparecer, dejándome ahí parada, con mi vestido azul marino que había elegido con tanto cuidado, el mismo que compré especialmente para este día. 3 meses planeando, haciendo arreglos, ilusionándome. ¿Y para qué? Para sentirme como una invitada no deseada en la boda de mi propio hijo. Cuando volvió, no venía sola, la acompañaba la mismísima Indy, radiante con su vestido blanco vaporoso y su peinado rubio recogido en un chongo tan elaborado que seguro costó más que mi renta del mes. A sus 26 años, Indy tenía esa belleza segura de quien nunca ha escuchado un no, y jamás ha tenido que esforzarse por nada. Ay, grande, me dijo con voz dulzona como miel, pero con unos ojos verdes que me miraban con algo muy distinto. Lamento mucho la confusión. Tuvimos que hacer unos cambios de último momento con las mesas. Claro, mi amor. ¿Dónde quieres que me siente?, pregunté, tratando de mantener la compostura. Indy sonrió más ampliamente, y juro que vi algo medio cruel en su cara. Sígueme, te voy a llevar a tu lugar especial. Mi corazón se sintió raro, entre confundido y emocionado. ¿Un lugar especial? Tal vez si había planeado algo bonito después de todo. A pesar de que nuestra relación había sido complicada desde que Damon me la presentó, quizás hoy, en su boda, quería hacer las paces. La seguí por el salón bellamente decorado, pasando por mesas con rosas blancas y detalles dorados. Cruzamos junto a la pista de baile donde pronto mi hijo bailaría con su nueva esposa. Caminamos más allá del área principal, incluso más allá de las mesas reservadas para la familia de Indy. Seguíamos caminando. ¿A dónde vamos exactamente?, pregunté, y mi voz ya empezaba a sonar nerviosa. Un poquito más adelante, me respondió, con sus tacones resonando sobre el mármol. Quiero asegurarme de que tengas la vista perfecta de todo. Doblamos una esquina y se detuvo de golpe. Aquí es. Me quedé viendo con incredulidad, contra la pared, al lado del guardarropa y medio escondida detrás de una planta grandota. Había una silla plegable, y justo al lado, un bote de basura plateado. No entiendo, murmuré apenas. Indy soltó una risita ligera, como si acabara de contar el mejor chiste del mundo. Es tu asiento, justo al lado del bote de basura. ¿A poco no está perfecto? Sentí como se me cayó el alma al suelo. Esto no puede ir en serio. Oh, claro que sí, respondió Indy con una sonrisa que ya no tenía nada de dulce. No seas tan dramática, grande, es solo una bromita. Pero su voz ya no era melosa, ahora tenía ese tono frío y burlón que ya había escuchado antes, cuando Damon no estaba cerca. Además, continuó, ¿a poco no te parece muy apropiado? Sentí la cara arderme de la vergüenza, pero algo más profundo empezó a apoderarse de mí. Una verdad helada me fue recorriendo los huesos. Esto no fue un error. Tampoco fue una broma pesada. Esto fue planeado. Con toda la intención de mandarme un mensaje. Indy, por favor, es tu boda. ¿Seguramente podemos? ¿Podemos qué?, me interrumpió. Su cara ya no fingía nada. ¿Pretender que perteneces aquí? ¿Fingir que alguien realmente te quiere? Sus palabras me golpearon como bofetadas. Tuve que agarrarme del respaldo de la silla plegable para no caerme. ¿Damon sabe esto?, logré decir con la voz temblorosa. Su sonrisa volvió, ahora llena de satisfacción. Damon cree que es muy gracioso. A los dos nos pareció. Deberías ver tu cara. Y como si su nombre lo hubiera invocado, Damon apareció justo doblando la esquina. Se veía guapísimo, impecable con su smoking negro. Por un instante, mi corazón se ilusionó. Seguro que venía a ponerle un alto a esto. Seguro le diría a su esposa que se pasó de la raya. Mamá, dijo con una gran sonrisa, ¿Indy ya te enseñó tu lugar? Su voz sonaba sincera, alegre.
Por una fracción de segundo, creí que me iba a rescatar. Está chistoso, ¿verdad? El mundo se me fue de lado. Mi propio hijo, el niño que crié sola desde que su papá nos dejó, el mismo por el que trabajé 2 turnos para pagarle la universidad, se estaba riendo de mi humillación. Damon, le dije despacito, cuidando cada palabra. No puedes creer que esto sea correcto. Él solo se encogió de hombros y abrazó a Indy por la cintura. Ay, mamá, no exageres. Es solo una broma. Siempre estás tan seria. Detrás de ellos, me di cuenta de que varios invitados ya estaban poniendo atención a nuestra conversación. Escuché murmullos, vi dedos señalando, algunos ya se estaban riendo. Sentí como me ardían las mejillas del coraje y la vergüenza. Estaba haciendo el ridículo, y ellos lo disfrutaban. Ven, dijo Indy, esta vez más fuerte, como para que todos escucharan. No sabe aguantar una broma. Con razón Damon quería alejarse de tanta negatividad. Las risas se multiplicaron entre los que nos rodeaban. Me sentí expuesta, humillada como no me había sentido desde que era niña. Los amigos de Damon, la familia de Indy, sus colegas, todos estaban viendo cómo me destrozaban frente a ellos, y les parecía divertido. Volteé a ver a mi hijo una vez más, busqué algo en su rostro, alguna señal del niño empático que yo había criado. Pero no encontré nada. Solo vi a un hombre enamorado mirando a su esposa como si fuera lo único que existía. Y ahí supe, con toda la claridad del mundo, que ya lo había perdido. Pues bueno, dije, con una voz mucho más firme de lo que en realidad me sentía. Supongo que debo agradecerles a los dos por dejar tan claro lo que sienten. Me senté en la silla plegable con toda la dignidad que me quedaba. El metal estaba helado y duro. El bote de basura a mi lado ya tenía restos de comida del cóctel. Pero no iba a darles el gusto de verme huir. Mientras la gente comenzaba a alejarse, algunos aún riéndose de la suegra amargada que no entendía los chistes, yo me quedé ahí, con mi vestido azul marino, escondida detrás de una planta, viendo la boda de mi hijo. Cada carcajada que venía del salón principal me atravesaba como puñaladas. Pero entre el dolor, algo más empezó a crecer dentro de mí. Una rabia callada, firme, imparable. Y debajo de todo eso, una duda que me venía rondando desde hacía meses. Algo en los tiempos del embarazo de Indy nunca me había cuadrado. Si me iban a tratar como si fuera basura, entonces era momento de empezar a fijarme mejor en qué clase de familia supuestamente me estaban dejando fuera. Sentada en esa silla plegable durante 3 horas, escuchando la celebración desde la esquina, sin ser realmente parte de ella, tuve mucho tiempo para pensar. Y entre más pensaba, más empezaban a regresar ciertos recuerdos, esos que siempre me parecieron extraños, pero que había preferido ignorar. Había pasado exactamente 11 meses desde que Damon me presentó a Indy por primera vez. Lo recuerdo con claridad porque fue mi cumpleaños, y yo esperaba una cenita tranquila con mi hijo. Pero en lugar de eso, llegó con esta chava impresionante que de inmediato empezó a cambiar todo, la conversación, los lugares en la mesa, hasta la comida que yo había cocinado. Damon me ha hablado muchísimo de ti, me dijo esa noche con una sonrisa que nunca le llegó a los ojos. Espero que podamos ser cercanas. 6 semanas después, ya estaban comprometidos. 3 meses después, ella ya estaba embarazada. Todo me pareció demasiado rápido. Pero Damon se veía tan feliz, tan enamorado, que decidí callar mis dudas. Es amor joven, me dije, a veces las cosas se dan así de rápido. Pero ahora, viéndolo mirar a su esposa como si fuera la única mujer en el mundo, mientras yo estaba sentada al lado de un bote de basura, todas esas dudas regresaron. Y esta vez, con una claridad dolorosa. El bebé, Marcus, había nacido 7 meses después de la primera vez que Damon trajo a Indy a casa. ¿7 meses? Lo explicaron diciendo que fue prematuro, aunque Marcus nació pesando 6 kilos. Un bebé fuerte, de buen tamaño. Nada que ver con un nacimiento significativamente antes de tiempo. Cuando, con toda delicadeza, se lo comenté a Indy, ella se puso a la defensiva de inmediato. ¿Estás insinuando que miento sobre mi embarazo? Me soltó, casi gritando. Hay bebés que se desarrollan más rápido que otros. Tal vez si hubieras tenido más hijos, entenderías mejor esas cosas. Sus palabras me pegaron donde más dolía. Yo siempre quise tener más hijos después de Damon, pero su papá se fue cuando él tenía 3 años, y nunca encontré a alguien que valiera la pena para integrarlo a nuestro pequeño mundo seguro. Indy tenía ese talento especial, sabía dónde pegar para hacer más daño, y lo hacía con precisión quirúrgica.
Desde mi rincón incómodo, pude ver cómo pasaban al bebé de brazo en brazo entre los familiares de ella. Un niño hermoso, con cabello oscuro y unos ojos marrón intensos que parecían observarlo todo. Ya tenía 9 meses, y apenas empezaba a levantarse con ayuda de los muebles, balbuceando con esa ternura que tienen los bebés. Pero había algo en esos ojos que no me dejaba en paz. No porque tuvieran algo malo, sino porque no se parecían a los de Damon, ni a los de Indy. Los ojos de Damon son azules brillantes. Indy tiene los ojos verdes claros. Y Marcus, unos ojos cafés oscuros, profundos, serios. Volteé a ver a los invitados. Busqué entre todos algún rasgo similar. Nadie. Ni en la familia de Indy, ni entre los amigos, ni en el staff. Nadie con esos mismos ojos ni con esa estructura de rostro tan marcada que tenía Marcus. Sacudí la cabeza, tratando de quitarme esas ideas. La genética puede ser rara. A veces los bebés se parecen más a algún abuelo, o hasta a un bisabuelo, o cambian conforme crecen. Pero entonces, me vino a la mente otra cosa. Una conversación que escuché hace 3 meses, cuando pasé sin avisar al departamento de ellos. Había ido a recoger un sobre que se equivocaron en mandar a mi casa. Pensé que vería a Marcus, que cada semana parecía crecer más rápido. Toqué la puerta, y justo antes de que me abrieran, escuché a Indy hablando fuerte por teléfono desde adentro. No estaba feliz, se notaba que discutía. Tienes que alejarte, decía ella con un tono tenso. Te lo he dicho cientos de veces, se acabó, ya estoy casado y eso es definitivo. Cuando Indy abrió la puerta, su cara estaba roja. Su actitud, normalmente controlada, se tambaleó por un segundo. Rande, ¿qué haces aquí? Solo vine a dejarte esto, dije, levantando el sobre. Llegó a mi casa por error. ¿Estás bien? ¿Te ves alterada? Solo era una llamada de telemarketing, respondió rápido, pero noté cómo le temblaban las manos cuando tomó el sobre. Ya sabes lo insistentes que son. Quise preguntarle por Marcus, ver si podía pasar unos minutos con mi nieto, pero Indy siempre dejaba claro que no era bienvenida. La verdad, no es buen momento, dijo, acomodándose detrás de la puerta como si quisiera cerrarla ya. Marcus está dormido y tengo que hacer unas llamadas importantes. En ese momento no lo noté, pero ahora, viendo todo con perspectiva, esa llamada no sonaba a telemarketing. Sonaba personal, casi íntima, aunque la voz era molesta. Como una discusión entre personas que habían tenido algo. Tal vez antes de Damon, o durante. Y luego otro recuerdo me vino a la mente. Uno que había enterrado. Fue justo después del nacimiento de Marcus. Yo estaba en el hospital, cargando a quien creía que era mi nieto por primera vez, y una enfermera hizo un comentario casual. Tiene facciones muy marcadas para ser recién nacido, dijo, sonriendo. Normalmente, se tardan varios meses en mostrar su verdadera personalidad, pero este chiquito, ya sabe quién es. En ese momento lo tomé como un halago, pero ahora me preguntaba si en realidad me estaba tratando de decir otra cosa. La recepción de la boda ya estaba terminando. El pastel ya había sido partido, el ramo lanzado, el primer baile completado. Damon se veía más feliz de lo que lo había visto en años, girando a Indy por la pista de baile mientras los invitados aplaudían y festejaban. De verdad parecían enamorados. Por lo menos él sí lo estaba. Pero el amor puede ser muy ciego. Yo aprendí esa lección de la forma más dolorosa con el papá de Damon, que fue encantador y atento, hasta el día que vació nuestra cuenta y se largó con su secretaria. Cuando por fin me levanté de la silla con las piernas entumidas de tantas horas ahí sentada, tomé una decisión. Si Indy quería tratarme como si fuera una molestia, si quería convencer a mi hijo de que yo no era más que un estorbo, entonces tal vez era hora de que actuara como alguien que ya no tiene nada que perder. Caminé hacia donde Marcus dormía tranquilito en su portabebés, rodeado de regalos y flores. Sus rasgos estaban relajados, en paz, pero incluso dormido. Esos ojos cafés tan oscuros y esa mandíbula tan marcada parecían contar una historia muy distinta a la de mi hijo de cara redonda y ojos azul cielo. «Qué bebé tan hermoso», murmuré lo suficientemente alto como para que Indy me escuchara desde el otro lado del salón, donde seguía recibiendo felicitaciones. Va a romper muchos corazones cuando crezca. Vi cómo su cabeza se giró bruscamente hacia mí, con los ojos entrecerrados. Por un momento, solo uno, vi el miedo cruzar por su rostro. Después volvió a ponerse su máscara de siempre. Interesante. Me incliné un poco y toqué con suavidad la manita de Marcus. Un niño dulce, inocente, atrapado en una red de mentiras tejida por los adultos que lo rodeaban. Él se merecía algo mejor.
pero lo más importante, Damon también lo merecía. Mientras caminaba hacia la salida, me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. No porque se hubiera solucionado mi humillación. No. Seguía saliendo de una boda donde me habían tratado como basura. Pero ahora tenía algo más. Tenía un propósito. Una dirección para toda esa rabia, para todo ese dolor que se me había estado acumulando por dentro durante tanto tiempo. Iba a descubrir la verdad sobre Marcus. No por venganza, aunque no voy a negar que la idea de borrarle esa sonrisa altanera a Indy tenía su encanto. Lo iba a hacer porque mi hijo merecía saber con quién se había casado de verdad, y qué tipo de familia estaba tratando de construir. Si mis sospechas eran ciertas, toda esta boda tan bonita había sido construida sobre una montaña de mentiras. Y si estaba equivocada, bueno, al menos sabría la verdad con certeza. Tal vez así podría encontrar la forma de hacer las paces con esta familia que, claramente, ya no quería saber nada de mí. De cualquier forma, ya era hora de dejar de ser esa mujer que se sentaba callada junto al bote de basura, y convertirme en la madre que protege a su hijo, incluso si él no quiere que lo protejan. 3 días después de la boda, estaba sentada en la cocina de mi casa, hojeando las páginas amarillas con las manos temblorosas, buscando la sección de investigadores privados. La idea se me hacía tan exagerada, tan de telenovela, que estuve a punto de cerrar el libro varias veces. Pero cada vez que lo pensaba, me venía a la mente esa silla plegable, el bote de basura, y la risa de Damon viendo cómo me humillaban. El primer investigador que llamé parecía más enfocado en esposos infieles y fraudes de seguros. El segundo me colgó en cuanto le dije que quería investigar a mi nuera. No fue hasta que di con Margaret Chen, un ex detective de la policía que ahora tenía su propio pequeño despacho, que encontré a alguien que sí entendía lo que yo buscaba. Las broncas familiares son delicadas, me dijo por teléfono durante la primera consulta. Pero si hay dudas sobre la paternidad, y más si hay niños de por medio, vale la pena buscar respuestas. ¿Puede venir mañana? Su oficina estaba en una pequeña plaza comercial, entre una tintorería y un despacho de contadores. Margaret era una mujer bajita, eficiente, como de unos 50 años, con ojos amables y cabello canoso recogido en una coleta práctica. Me escuchó sin interrumpir, sin juzgar, mientras yo le contaba todo lo que había pasado, tomando notas con una letra bonita y precisa. La línea del tiempo sí se ve sospechosa, me dijo cuando terminé. 7 meses desde que se conocieron hasta el nacimiento. Dicen que fue prematuro, pero pesó como un bebé de término. ¿Y usted menciona que no se parece ni al papá ni a la mamá? Sí, pero también sé que la genética puede ser rara. Tal vez estoy totalmente equivocada. Margaret me sonrió con gentileza. Para eso sirven las pruebas de ADN. Pero quiero que esté consciente de lo que implica esto. Si sus sospechas son correctas, demostrarlo podría destruir el matrimonio de su hijo, y tal vez su relación con él para siempre. ¿Está dispuesta a correr ese riesgo? Pensé en la cara de Damon durante la boda. La forma en que me vio, como si yo fuera cualquier persona. Tan frío. Nuestra relación, ya está rota. Al menos así, si tengo razón, él va a saber la verdad. Y si no, al menos yo voy a saber que me equivoqué. Tal vez entonces pueda aceptar las cosas como son. Margaret asintió despacio. Me parece justo. Para una prueba básica de ADN necesito muestras del niño y de su hijo. La del niño es fácil, un chupón, un biberón, algo que se haya metido a la boca recientemente. La de su hijo, podría ser más difícil de conseguir. Sentí un nudo en el estómago. Ya casi no veo a Marcus. Indy lo tiene siempre con ella. ¿Y Damon? Damon ya casi ni me voltea a ver. Me quedé en silencio, de golpe dándome cuenta de lo completamente fuera que estoy de sus vidas. Déjeme hacer primero una investigación preliminar, me ofreció Margaret. Le pedí a Margaret que investigara los antecedentes de Indy. Quería saber más sobre su vida antes de conocer a mi hijo. A veces, la verdad sale a la luz de formas que uno ni se imagina. Durante la semana siguiente, me sentí como si estuviera viviendo en una especie de pausa rara. Hacía mis rutinas diarias, me iba a trabajar a la biblioteca donde he estado los últimos 12 años. Hacía las compras del súper. Salía a caminar por mi colonia en las noches. Pero en realidad, mi mente estaba en otro lado, dándole vueltas a lo que Margaret podría estar descubriendo. La llamada llegó un jueves en la noche, justo cuando estaba calentando la sopa que había sobrado. Grande. Soy Margaret, dijo del otro lado de la línea. Encontré información interesante sobre el pasado de Indy. ¿Puedes venir mañana en la tarde? No dormí nada esa noche. Mi cabeza no paraba de imaginar posibles escenarios. Al día siguiente,
Llegué a su oficina y vi que tenía una carpeta manila abierta sobre el escritorio, con varios papeles esparcidos. Indy no fue del todo sincera sobre su pasado, empezó Margaret, directa, sin rodeos. Le había dicho a Damon que había vivido en Portland antes de mudarse aquí, que trabajaba como coordinadora de marketing para una empresita que eventualmente quebró. Eso sí fue cierto, pero no fue toda la historia. Margaret deslizó una fotografía hacia mí. En ella, se veía a Indy en una reunión casual, al aire libre, sonriendo y abrazando a un grupo de personas. Tenía el brazo rodeando a un hombre alto, de cabello oscuro y ojos serios, con rasgos tan angulosos que sentí un nudo en el estómago al reconocer el parecido. Se llama Connor Walls, dijo Margaret. Anduvo con ella casi 2 años en Portland. Hablé con varios amigos en común y todos dijeron que la relación era seria. Vivieron juntos los últimos 8 meses antes de que ella dejara la ciudad de un día para otro. Tomé la foto con las manos temblorosas. El parecido entre Connor y el pequeño Marcus era impactante. Los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula marcada, hasta la sonrisa chueca era igual. ¿Cuándo se fue de Portland?, pregunté, aunque ya presentía la respuesta. Aproximadamente 6 semanas antes de conocer a tu hijo. Según su antiguo casero, rompió el contrato de arrendamiento de forma repentina, dejando una dirección nueva y diciendo que había encontrado una oportunidad de trabajo que no podía rechazar. La cronología era devastadora. Cindy vivió con Connor hasta 6 semanas antes de conocer a Damon. Y Marcus nació 7 meses después. Hay más, dijo Margaret, en un tono más suave. Hablé con Connor. Lleva casi 2 años buscándola. Cree que estaba embarazada cuando se fue de Portland. Sabe que tuvo un hijo, aunque no sabe nada de Marcus específicamente. Desde entonces no ha dejado de buscarla. Sentí como si la sopa de la noche anterior quisiera salir otra vez. Me quedé mirando la fotografía. Ese hombre que no conocía, podría ser el verdadero papá de mi nieto. Y no se veía como un mal tipo. Al contrario, parecía alguien decente, alguien que llevaba 2 años intentando encontrar a su hijo, mientras el mío lo criaba creyendo que era suyo. ¿Qué clase de persona hace esto?, susurré. La expresión de Margaret fue compasiva, pero firme. Alguien que sabe cómo reinventarse cuando las cosas se le complican. Este tal Connor tiene un buen trabajo, una vida estable. Pero parece que para Indy, eso no fue suficiente. Tal vez creyó que podía encontrar algo mejor, y encontró a tu hijo. Todo empezó a encajar, con una claridad dolorosa. Indy dejó Portland embarazada, encontró a Damon, exitoso, confiado, y lo convenció de que el bebé era suyo. Vio una mejor oportunidad, y estuvo dispuesta a mentirle a todos, incluso a un bebé inocente, con tal de conseguirla. Necesito esa muestra de ADN, dije con la voz más firme que había usado en semanas. ¿Estás segura?, preguntó Margaret. Una vez que tengamos pruebas, no hay vuelta atrás. Pensé en Marcus, tan inocente y confiado, creyendo de todo corazón que Damon era su papá. Pensé en Damon, entregándole su amor a un niño que, tal vez, no era suyo, mientras un desconocido en Portland lloraba a un hijo que jamás conoció. Y también pensé en mí, sentada junto a ese bote de basura, mientras Indy se reía, burlándose de una familia que estaba destruyendo con sus mentiras. Estoy segura, dije. Margaret asintió con seriedad. Entonces tenemos que ser muy cuidadosas con lo que sigue. Si Indy sospecha lo que estamos haciendo, podría desaparecer de nuevo, y llevarse a Marcus con ella. Ya lo hizo una vez. Esa misma tarde pasé frente al departamento de Damon e Indy, tratando de reunir valor para tocarles. Llevaba un pequeño regalo para Marcus, un elefantito de peluche que compré en la farmacia, con la esperanza de que me diera aunque fuera unos minutos a solas con él. Pero mientras estaba sentada en el coche, observando su edificio, me di cuenta de que lo que sentía era miedo. No por la actitud hostil de Indy, esa ya me había acostumbrado, sino por lo que pudiera descubrir. ¿Qué tal si la prueba de ADN confirmaba mis sospechas? ¿Y si no? De cualquier forma, después de hoy, nada volvería a ser igual. Me quedé ahí, paralizada por la duda, cuando vi que Indy salió del edificio, empujando a Marcus en su cochecito. Llevaba un pants de yoga, una camiseta de tirantes, y su cabello rubio recogido en un chongo despeinado, como cualquier otra mamá joven sacando a su hijo a dar el aire en la tarde. Pero yo ya sabía más. Sabía lo de Connor Walls en Portland, y la red de mentiras que había tejido alrededor de mi familia. La vi pararse a platicar con una vecina. Reía, gesticulaba con entusiasmo mientras Marcus balbuceaba feliz en su carriola. Y ahí fue cuando sentí como una ira fría me recorría los huesos.
A ella se le daba bien esto. Buena para fingir, buena para venderle a la gente la versión de la realidad que más le convenía. Pero cometió un error. Me subestimó. Subestimó a la mujer que intentó tirar como basura. Encendí el coche y me regresé a casa, con la mente ya tramando un plan. Margaret tenía razón, teníamos que ser cautelosas. Pero ser cautelosa no significa quedarme de brazos cruzados. Ya no iba a seguir siendo la víctima de la historia de Indy. Era hora de convertirme en la autora de la mía. Y la oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Ese domingo por la tarde, Damon me llamó. Su invitación me tomó tan por sorpresa que por un momento pensé que era una trampa. Mamá, ¿te gustaría venir a cenar esta noche? Indy pensó que estaría bien tener una comida familiar. Apreté el teléfono con fuerza. La desconfianza me invadió de inmediato. Después de la humillación de la boda, la idea de que Indy de pronto quisiera mi presencia me parecía más que sospechosa. ¿Estás seguro de que eso es lo que quiere? Sí, claro, hemos estado hablando, y los dos nos sentimos mal por cómo salieron las cosas. Lo de los asientos, se suponía que era gracioso, pero creo que nos pasamos. ¿Nos pasamos? No. Fue cruel, fue humillante. No fue demasiado lejos. Fue un golpe bajo. Pero me tragué el orgullo. Esta podía ser mi única oportunidad de conseguir la muestra de ADN que Margaret necesitaba. ¡Qué detallazo!, dije. ¿A qué hora quieres que llegue? A las 6. Mamá, ¿podrías traer de esos panecitos que hacías antes? ¿Los de hierbas? Esa petición me tocó una fibra tan profunda, tan conectada con el hijo que yo crié, que por un momento casi se me olvidó todo, la prueba de ADN, con Nor Walls, y las mentiras que nos habían arrastrado hasta aquí. Claro, mi amor, los hago fresquecitos en la tarde. Pasé las siguientes horas en la cocina, amasando la masa y tratando de calmar el nudo en el estómago. Esos panecillos eran los favoritos de Damon. Se los hacía en cada ocasión especial desde que era niño. Llevaban su tiempo, paciencia, 2 levados, temperaturas exactas, pero siempre fueron mi manera de dar cariño cuando las palabras no alcanzaban. Mientras formaba los bollitos con las manos, pensaba en lo que Margaret me había dicho que buscara. Cualquier cosa que el bebé se haya metido a la boca, un chupón, un juguete, hasta una cuchara si ya come sólido. Nada más mételo en una bolsita de plástico sin que nadie te vea. Parecía algo tan simple, tan directo. Pero la realidad de estar planeando algo así contra mi propia familia aunque ellos me hubieran mentido primero me revolvía el alma de culpa. A las 6 en punto, estaba parada frente a la puerta del departamento de Damon, con mi canasta de panecillos calientitos en la mano, tratando de verme como la suegra agradecida, feliz de que por fin me invitaran a cenar. Cuando Indy abrió, su sonrisa parecía genuina, pero noté que no le llegaba a los ojos. Grande, pásale, qué rico huele eso. El departamento, como siempre, estaba impecable. Todo en tonos blancos y grises, con decoración elegante, pero frío, sin alma. Marcus estaba en su sillita en la cocina, golpeando la charolita con una cucharita de plástico azul, mientras Indy terminaba de preparar lo que parecía ser una cena bastante elaborada. ¿Te ayudo con algo?, pregunté, dejando la canasta sobre la encimera. Nomás entretén a Marcus en lo que termino aquí. Ha estado bien inquieto toda la tarde. Me acerqué con cuidado a mi supuesto nieto, aún sorprendida de lo poco que se parecía a Damon o a la misma Indy. De cerca, el parecido con Connor Walls era todavía más evidente. Marcus me miró con esos ojos cafés tan serios, y me regaló una sonrisita triste que me hizo un nudo en el pecho. Hola, mi amor, le dije bajito, extendiendo la mano hacia la suya. Él agarró mi dedo con fuerza, más fuerte de lo que esperaba para un bebé de 9 meses. ¿Le gustas?, dijo Damon, apareciendo en la entrada de la cocina. Mira esa sonrisa. Por un momento me quedé mirando a mi hijo, sonriendo ante lo que él pensaba que era el cariño verdadero de un niño por su abuela. Casi me vengo abajo. ¿Cómo iba a destruir esta hermosa ilusión? Aunque estuviera construida sobre mentiras, Damon se veía realmente feliz. Marcus estaba querido, bien cuidado. ¿De verdad valía la pena arruinar todo eso con la verdad? Pero entonces pensé en Connor Walls, allá en algún rincón de Portland, sin saber si su hijo estaba vivo o muerto. Pensé en Damon, construyendo su vida alrededor de una mentira que podía estallar en cualquier momento. Y pensé en mí, tratada como basura, solo por ser la única amenaza real a la historia perfectamente armada de Indy. La verdad importa. Siempre importa.
La cena fue, para mi sorpresa, bastante agradable. Indy parecía estar haciendo un esfuerzo genuino por incluirme en la conversación, me preguntó por mi trabajo en la biblioteca, incluso me echó flores por los panecillos. Damon estaba feliz, relajado, contando anécdotas de su luna de miel y hablando emocionado sobre la fiesta de primer cumpleaños de Marcus. Estamos pensando en hacerla en el parque, dijo Indy mientras le daba puré de zanahoria a Marcus con una cuchara. Tal vez un picnic, algo tranquilo con toda la familia. Suena súper bien, respondí, mirando cómo Marcus agarraba la cuchara y se la metía a la boca, llenándola de zanahoria y baba. ¿Puedo ayudar a darle de comer?, pregunté. Ya tiene siglos que no cargo un bebé. Indy dudó un segundo, y luego me pasó la cuchara. Claro. De hecho ya empieza a comer bastante bien. A veces quiere hacerlo solo. Durante los siguientes 10 minutos, le di de comer a Marcus mientras platicaba con Damon sobre el trabajo y sus planes para el fin de semana. El bebé estaba deliciosamente hecho un desastre, embarrando la comida por todos lados, hasta por encima de la cuchara. Cuando al fin se cansó y empezó a empujar la comida, me levanté para ir a enjuagar la cuchara en el fregadero. Déjamela, yo la lavo, dijo Indy, extendiendo la mano. No te preocupes, yo la tengo, respondí, dándome la vuelta. Con un movimiento suave, la enjuagué, y sin pensarlo demasiado, la metí en la bolsita de plástico que traía escondida en mi bolso. Luego saqué una limpia del escurridor y la puse en su lugar. Todo el intercambio no duró ni medio minuto. El resto de la noche pasó en una especie de normalidad forzada. Vimos fotos de la luna de miel, platicamos de las próximas vacaciones, y cargué a Marcus mientras se quedaba dormido sobre mi hombro. Pero durante todo ese tiempo, sentía el peso de esa bolsa en mi bolsa, la cuchara, que podría ser la clave para desbaratar toda esa escena tan perfecta. Cuando por fin me fui, Indy me acompañó hasta la puerta mientras Damon limpiaba la cocina. Gracias por venir esta noche, dijo. Y por un momento, su voz sonó casi sincera. Sé que las cosas no han sido fáciles entre nosotras, pero ahora ya somos familia, y quiero que Marcus tenga una relación con su abuela. Su abuela. Esas palabras me pegaron como un golpe en el estómago. Pero logré mantener la cara neutral. Yo también quiero eso, dije. Ella me miró fijamente durante un largo rato. Por dentro me moría, con miedo de que pudiera leerme la mentira en la cara, sentir lo que cargaba en el bolso. Pero luego volvió a sonreír, me dio un abrazo torpe y dijo: maneja con cuidado. Y gracias por los panecillos. Damon no se calla con que los extrañaba. A la mañana siguiente, me encontré con Margaret en un laboratorio del otro lado de la ciudad. La técnica, una mujer simpática llamada Lisa, me explicó el proceso mientras yo intentaba no pensar demasiado en lo que estaba a punto de hacer. Vamos a comparar el ADN de esta muestra con una del supuesto padre, dijo, etiquetando con cuidado la bolsita con la cuchara de Marcus. Los resultados suelen tardar entre 3 y 5 días hábiles. ¿Y qué nos van a decir exactamente?, pregunté. Si hay una relación biológica, el resultado sale con un 99.9% de certeza. Y si no la hay, también lo sabremos. 3 a 5 días hábiles. Parecía una eternidad, y al mismo tiempo, nada de tiempo. Margaret debió haber visto la duda en mi cara. ¿Estás empezando a arrepentirte? Pensé en la sonrisita de Marcus, en la felicidad de Damon, en cómo Indy me abrazó al despedirme. Pero luego pensé en Connor Walls, buscando a su hijo desde hace 2 años, sin saber si estaba vivo o muerto. No dije con firmeza. Necesito saber la verdad. La espera fue insoportable. Cada día se sentía como una semana. Cada llamada hacía que se me acelerara el corazón, pensando que tal vez ya eran los resultados. Seguí con mi rutina de siempre, pero mi mente estaba en otro lado todo el tiempo, imaginando 1000 escenarios, diferentes posibilidades, distintos finales. Finalmente, el viernes por la tarde, sonó el teléfono. Era Margaret. Grande, ya tenemos los resultados. ¿Puedes venir a mi oficina? Me temblaban tanto las manos que apenas podía manejar. Cuando llegué, Margaret estaba sentada detrás de su escritorio, con un sobre manila frente a ella. Su cara lo decía todo. Antes de que te enseñe esto, dijo con voz seria, quiero que sepas que, sin importar lo que diga aquí, hiciste bien en buscar la verdad. Asentí con la cabeza.
No confiaba en que la voz me saliera. Abrió el sobre y sacó una hoja. Solo una. Una sola hoja que iba a cambiarlo todo. La prueba de ADN no muestra ninguna relación biológica entre el bebé y tu hijo. Marcus no es hijo de Damon. Aunque ya lo sospechaba, aunque estaba prácticamente segura, escucharlo dicho así, en voz alta, fue como si me atropellara un tráiler. Me dejé caer en la silla frente a ella, las piernas de pronto ya no me sostenían. ¿Estás completamente segura? 99.9% segura, respondió sin titubear. El laboratorio repitió la prueba 2 veces para confirmar. Lo siento, Rande. Sé que esto no era lo que querías oír. Pero eso era lo raro. Una parte de mí se sintió aliviada. No feliz. Ni siquiera reivindicada. Pero sí aliviada de, al fin, saber la verdad. Por meses sentí que me estaba volviendo loca, que veía cosas que no cuadraban, mientras todos me decían que estaba mal, que me lo estaba imaginando. ¿Y ahora qué?, pregunté. Eso depende de ti, respondió Margaret. Podrías enfrentar a Indy en privado, darle la oportunidad de contarle a Damon. Podrías decírselo tú directamente. Oh, hizo una pausa, estudiándome con cuidado tomando en cuenta todo lo que te han hecho pasar. Podrías revelar esta información de forma pública, en el momento y lugar que tú elijas. Pensé en esa silla plegable, en ese bote de basura, en las carcajadas de los invitados el día de la boda, burlándose de mí. Pensé en Connor Walls, que tenía derecho a conocer a su hijo. Y pensé en Damon, construyendo su vida sobre una mentira que tarde o temprano iba a explotar. Necesito tiempo para pensar, dije. Pero mientras lo decía, ya tenía una idea formándose en la cabeza. Indy había elegido el momento y el lugar para humillarme. Tal vez era hora de regresarle el favor. La verdad ya estaba sobre la mesa. Ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Durante las siguientes 2 semanas, cargué la verdad como una piedra en el pecho. Cada vez que veía a Damon, me sentía como una actriz fingiendo una vida que ya no era real. Cada sonrisa, cada pregunta casual sobre Marcus, todo iba cargado de un secreto que amenazaba con salirse en cualquier momento. La oportunidad que estaba esperando llegó de la forma más inesperada, otra invitación. Todavía más sorprendente que la cena. Indy me llamó ella misma un jueves por la noche. Su voz sonaba alegre, cantarina. Rande, tengo una idea maravillosa. ¿Qué te parecería organizar una pequeña celebración para los primeros pasos de Marcus? Ya casi camina solito, y pensé que sería bonito tener a las 2 familias juntas cuando eso pase. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Ambas familias?, pregunté, como si no lo supiera ya. Sí, mis papás vienen desde Seattle este fin de semana, y también mi hermana, respondió Indy con emoción. Pensé que sería el momento perfecto para que todos se conocieran. Una verdadera reunión familiar. La ironía era casi demasiado para digerir. Indy quería presumir su pequeña familia perfecta frente a los suyos, y yo, como la suegra agradecida, tenía que interpretar mi papel con una sonrisa. No tenía ni idea de que, sin querer, me estaba dando el escenario perfecto para la función más importante de mi vida. Suena increíble, logré decir, con la voz bien controlada. ¿Qué llevo? Nada más tú. Ah, bueno, tal vez de esos panecitos otra vez. A mis papás les encantó cuando les conté de la cena del otro día. El sábado por la tarde amaneció gris y con lluvia, igualito que mi estado de ánimo, mientras manejaba rumbo al departamento de Damon. En mi bolso, cuidadosamente guardados en un sobre manila, llevaba las copias de la prueba de ADN, el informe de Margaret y una fotografía de Connor Walls. También imprimí la información de contacto que Margaret encontró para él, aunque aún no sabía si la iba a necesitar. Cuando llegué, el departamento ya estaba lleno. Los papás de Indy, Richard y Patricia Moore, eran una pareja elegante de unos 60 años, y se notaba que tenían dinero, y que les gustaba mostrarlo. Patricia traía un suéter de cachemira que fácilmente costaba más que lo que yo gasto al mes en el súper. Y el reloj de Richard brillaba cada vez que movía la mano para hablar. La hermana de Indy, Melody, era como una versión joven de ella, rubia, guapa, segura de sí misma. En ese momento traía a Marcus cargando, arrullándolo mientras él intentaba alcanzar sus aretes colgantes con sus manitas torpes. Tú debes de ser Rande, dijo Patricia,
acercándose con una sonrisa medida, educada pero fría. Hemos oído mucho sobre ti. Y me pregunté, ¿qué tanto habrán oído exactamente, si Indy fue capaz de sentarme junto a un bote de basura en la boda? Un gusto conocerlos. Gracias por incluirme en esta celebración, dije, manteniendo mi tono amable. Claro, agregó Richard, dándome un apretón de manos corto y sin calor. La familia es familia. Si supiera lo irónico que iba a hacer eso, pensé. Durante la primera hora, me metí por completo en mi papel. Admiré las historias de Patricia sobre su último crucero por Europa. Me reí educadamente de los chistes de Richard sobre la jubilación. Escuché las quejas de Melody sobre su trabajo en marketing y sus clientes, imposibles. Y mientras tanto, no le quitaba el ojo a Marcus. Ya estaba muy cerca de caminar por su cuenta. Se sostenía de los muebles, daba pasitos tambaleantes, y su carita se iluminaba con cada intento. Damon estaba en su salsa, el papá orgulloso, grabando todo con su celular, diciéndole palabras de aliento al bebé que creía que era su hijo. Verlo así me rompió el corazón. Pero no podía dejar que las emociones me distrajeran. Esto tenía que pasar. Nos movemos a la sala, sugirió Indy mientras recogíamos los platos. Ahí hay más espacio para que Marcus practique caminar. Todos nos fuimos a la sala, que era amplia y luminosa, y nos sentamos en círculo sobre el piso. Marcus estaba en el centro, tambaleándose un poco mientras se agarraba de la mesa de centro, con esa cara decidida que me partía el alma. El ambiente era cálido y expectante. Todos estábamos esperando ese momento mágico, cuando se soltara y diera sus primeros pasos por su cuenta. Vas, campeón, le dijo Damon desde el otro lado de la sala, con los brazos extendidos. Tú puedes. Ven con papá. Esa palabra, papá, me pegó como un golpe en el pecho, pero me obligué a mantener la compostura. Marcus miró a su alrededor, notando todas las caras emocionadas, como si supiera que algo grande estaba por pasar. Soltó la mesa de centro, se tambaleó un poco, y luego dio un paso, luego otro. Lo está haciendo, chilló Melody. Todos aplaudieron y gritaron emocionados mientras Marcus daba 5 pasitos inseguros antes de caer sentado, con cara de sorpresa pero feliz consigo mismo. Damon lo levantó y lo giró en el aire mientras el bebé se reía a carcajadas. Los primeros pasos de Marcus, dijo Indy, con los ojos llenos de lágrimas. Ojalá pudiéramos guardar este momento para siempre. De hecho, dije, poniéndome de pie lentamente, creo que este es el momento perfecto para compartir algo que he querido hablar con toda la familia. La sala quedó en completo silencio. Todas las miradas se clavaron en mí. La sonrisa de Indy titubeó por un instante, tal vez percibiendo algo en mi tono. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Damon, aún con Marcus en brazos. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre Manila. Para mi sorpresa, las manos no me temblaban. Hace poco supe algo que creo que todos tienen derecho a saber, especialmente tú, Damon. La cara de Indy se puso blanca. Grande, ¿qué estás haciendo? Diciendo la verdad, respondí con voz firme. Algo que debía haber dicho desde hace semanas. Abrí el sobre y saqué los resultados de la prueba de ADN, levantándolos para que todos pudieran ver el membrete del laboratorio. Hace 2 semanas le hice una prueba de ADN a Marcus. El silencio se volvió ensordecedor. El rostro de Damon pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a algo que se parecía mucho a la comprensión. Mamá, ¿por qué harías eso? Porque tenía sospechas. Sospechas que estos resultados acaban de confirmar, lo interrumpí. Marcus no es tu hijo biológico. La explosión de voces no se hizo esperar. Patricia soltó un jadeo. Richard murmuró algo que no alcancé a entender. Melody se quedó con la boca abierta, paralizada. Pero yo solo tenía ojos para Indy. Vi cómo su cara se descomponía, se endurecía y volvía a derrumbarse, al darse cuenta de que su pequeño mundo perfecto se venía abajo. Eso no puede ser, dijo ella, pero su voz ya no tenía fuerza. ¿Cómo te atreves?, soltó, furiosa. La prueba es clara. No hay ninguna relación biológica entre Damon y Marcus, dije, cortando el ruido con mi voz. Y por eso decidí investigar más. Saqué la foto de Connor Walsh y se la puse en las manos a Damon.
Su cara se fue poniendo pálida mientras miraba la imagen, luego a Marcus, y luego de nuevo a la foto. ¿Quién es?, susurró. Se llama Connor Walls. Es ingeniero de software, vive en Portland, y lleva buscando a Indy y a su hijo desde hace 2 años. Indy finalmente encontró su voz, y explotó como una fiera acorralada. No tenías ningún derecho. ¿Cómo te atreves a espiar a mi familia y meterte en mi matrimonio? ¿Tu matrimonio?, me reí, pero sin una pizca de humor. ¿Ese matrimonio basado en una mentira? ¿Esa familia que construiste engañando a mi hijo sobre la paternidad de un niño que no es suyo? Ya basta, dijo Damon, con voz baja pero firme, sin dejar de ver la fotografía. Que todos se callen. La sala volvió a quedarse en silencio. Marcus, sintiendo la tensión, empezó a inquietarse en sus brazos. Mi hijo miró al bebé, lo miró de verdad. Y vi en su cara el momento exacto en que todo hizo sentido. Los ojos cafés, los rasgos marcados, y ni una sola pizca de parecido con nadie de nuestra familia. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó Damon, con la voz apenas audible. Indy abrió la boca para hablar, la cerró, y luego volvió a abrirla. Damon, puedo explicarte desde cuándo. Pero entonces se derrumbó. Toda su actitud retadora desapareció de golpe. Desde antes de conocerte, murmuró. Ya estaba embarazada cuando salí de Portland. Connor, él quería casarse, pero yo no podía verme atrapada en esa vida. No para siempre. Cuando te conocí, tú eras tan exitoso, tan bueno conmigo. Y cuando te enamoraste de mí, te dejé creer que el bebé era tuyo. La voz de Damon sonó hueca, sin emoción. Y tú eras feliz con eso, dijo Indy, casi suplicando. Siempre habías dicho que querías ser papá. Que Marcus era lo mejor que te había pasado. No podía quitártelo, añadió en voz baja. Así que me mentiste. La voz de Damon se quebró. Por más de 1 año me dejaste vivir con esa mentira. Volteó a ver a Marcus, que se tocaba la cara con sus manitas. ¿Connor lo sabe? ¿Sabe que tiene un hijo? Indy no contestó. Lo sospechaba, intervine. Mi investigadora habló con él. Lleva años buscándolos a los dos. La sala estalló de nuevo, pero ahora era la familia de Indy la que perdía el control. Patricia exigía explicaciones. Richard preguntaba directo por las consecuencias legales. ¿Y Melody? Melody miraba a su hermana como si ya no la reconociera. Durante todo ese caos, Damon no dijo ni una palabra. Solo abrazaba a Marcus con fuerza, tratando de digerir cómo su mundo se había venido abajo. Al final, levantó la vista y me miró. Pudiste haberme dicho esto en privado, dijo, tranquilo pero dolido. ¿Por qué lo hiciste así? Pensé en aquella boda, en la silla plegable junto al bote de basura. En todas las veces que Indy me había hecho sentir como si no valiera nada, como si estorbara. Pero cuando respondí, lo hice con voz serena, sincera. Porque ya lo había intentado antes, Damon. Pero ella es experta manipulando las cosas a su favor. Hace que todos crean lo que le conviene. Yo necesitaba testigos. Necesitaba que no hubiera duda sobre lo que se dijo, y lo que se comprobó. Él asintió con lentitud, se puso de pie, y me pasó a Marcus. Necesito aire, murmuró, caminando hacia el balcón. En cuanto se fue, Indy se giró hacia mí. Su hermoso rostro estaba deformado por el coraje y la desesperación. Lo arruinaste todo, susurró. ¿Estás feliz? Destruiste mi matrimonio. Destruiste mi familia. No le respondí con firmeza, acomodando a Marcus sobre mi hombro mientras comenzaba a llorar. Tú la destruiste desde el momento en que decidiste construirla sobre puras mentiras. Yo solo dije la verdad. Miré a mi alrededor, los rostros atónitos de la familia de Indy, el caos, la confusión. Pero lo que sentí no fue triunfo ni satisfacción. Fue tristeza. Una tristeza profunda por todo el dolor que se pudo haber evitado si una sola persona hubiera elegido decir la verdad desde el principio. Y junto con la tristeza, algo más. Una ligereza que no había sentido en meses. La verdad había salido a la luz. Y pasara lo que pasara, al menos ahora podíamos empezar de nuevo desde la verdad, no desde una mentira. 3 meses después, estaba en mi cocina preparando panecillos.
No porque alguien me los hubiera pedido, sino porque el ritual de amasar se había vuelto mi forma de meditar. Mi manera de procesar todo lo que había pasado desde aquella tarde de sábado en que la verdad finalmente se supo. Las semanas siguientes fueron tan caóticas como me imaginaba. Los papás de Indy se fueron esa misma noche. Patricia ni siquiera le dirigió la palabra a su hija mientras empacaban. Melody se quedó unos días más, intentando convencer a Indy de que arreglara todo de alguna forma, pero incluso ella parecía en shock por lo grande que había sido el engaño de su hermana. Damon solicitó la anulación del matrimonio a la semana siguiente, alegando fraude. El proceso legal fue sorprendentemente rápido gracias a las pruebas de ADN y la documentación que demostraba que Indy había mentido deliberadamente sobre la paternidad. Indy al principio se negó, pero su abogado, al parecer, le dejó claro que no tenía mucho que hacer. Lo más difícil, como ya sabía que iba a hacer, fue ver a Damon despedirse de Marcus. A pesar de todo, a pesar de saber la verdad, había vivido más de un año creyendo que ese niño era su hijo. Su hijo. El amor no se borra nomás porque la biología diga otra cosa, me dijo Damon una noche, durante una de nuestras nuevas cenas semanales. Una tradición que empezamos después de todo el desmadre. A veces pienso que debería odiarlo, continuó. Es la prueba viviente de lo engañado que estuve. Pero luego lo veo, y solo veo a un bebé inocente, uno que no pidió estar en medio de todo esto. Y ahí entendí que Damon no había dejado a Marcus por rencor. Lo había hecho por amor. Exactamente por eso. Connor Walsh llegó desde Portland 2 semanas después de que explotara todo. La verdad, pensé que me iba a caer mal. Es extraño que, con solo existir, había complicado nuestras vidas. Pero resultó ser justo lo que Margaret, mi investigadora, había descrito, un tipo decente que solo quería encontrar a su hijo, y a la mujer que alguna vez amó. La primera vez que se vieron Connor y Damon fue tensa, pero respetuosa. Dos hombres que habían sido víctimas del mismo engaño, intentando navegar una situación imposible con algo de dignidad. Necesito que lo sepas, le dijo Connor a Damon en ese primer encuentro. Nunca supe que ella estaba embarazada cuando se fue. Si lo hubiera sabido, hubiera cruzado el mundo para encontrarla. Damon solo asintió, serio. ¿Y qué piensas hacer ahora? Quiero estar en la vida de mi hijo. Apoyarlo con todo lo que pueda, dinero, tiempo, cariño. Pero también entiendo que tú has sido su papá este último año. No quiero quitárselo todo de golpe. Fue más consideración de la que Indy jamás mostró por nadie. El acuerdo de custodia que lograron fue complicado, pero justo. Connor tendría la custodia principal y se mudaría a nuestra ciudad para estar cerca de Marcus y hacer más fácil la transición. Damon tendría visitas regulares, y cuando Marcus fuera más grande y pudiera entender la situación, revisarían el acuerdo. Indy peleó con uñas y dientes contra la decisión, pero su posición era muy débil. Había cometido fraude, no tenía ingresos estables y ya había mostrado un patrón de mentiras que a ningún juez le cae en gracia. Lo último que supe de ella es que se regresó a Seattle, a vivir con sus papás, mientras esperaba el resultado de varios procesos legales. Al parecer, Richard y Patricia no fueron tan comprensivos como ella esperaba. Esos mismos padres que al principio parecían dispuestos a protegerla a toda costa, ahora estaban decepcionados. Y con razón. Pero esa noche, nada de eso importaba. Esa noche, Damon venía a cenar. Y por primera vez en más de un año, íbamos a estar solos. Nada de Indy interrumpiendo. Nada de tener que medir cada palabra. Solo nosotros. Nada de tensión por sentirme fuera de lugar en la vida de mi propio hijo. Nada de andar con cuidado por miedo a tocar temas que pudieran desbalancear el frágil castillo de mentiras que se había construido. El timbre sonó exactamente a las 6. Algunas cosas nunca cambian. Damon siempre fue puntual. Huele delicioso, dijo apenas abrí la puerta. Y por un momento, volvió a ser mi niño. El chavito que nunca se topó con un panecillo que no le encantara. Ya casi están listos, le dije, haciéndome a un lado para dejarlo pasar. ¿Cómo estuvo tu semana? Era una pregunta tan normal. Y sin embargo, una que había deseado hacerle durante meses sin sentir que me estaba metiendo donde no me llamaban. La verdad, bastante bien, dijo, acomodándose en su lugar de siempre, en la mesa de mi cocina. Ayer comí con Connor y Marcus. Hice una pausa al sacar los panecillos del horno.
Todavía era un cambio grande para todos. La idea de que Damon pasara tiempo voluntariamente con el hombre que, sin saberlo, había sido su reemplazo, no era fácil de digerir. ¿Y cómo está Marcus? Bien. Muy bien, en serio. Connor es muy bueno con él, y también muy paciente conmigo. Me deja estar presente, aunque no tenga por qué hacerlo. Puse la canasta de panecillos en la mesa y me senté frente a él. Debe ser complicado para ti. Damon se quedó callado un momento, untando mantequilla en un panecillo con la misma calma y precisión que tenía de niño. Sí, lo es. Hay días en los que todavía me despierto y me pregunto qué estará haciendo Marcus, si necesita algo. Y luego me acuerdo, que no es mío. Que yo no soy. Su voz se fue apagando. No eres su papá, le dije con suavidad. Pero lo fuiste. Durante un año, fuiste exactamente lo que un padre debería hacer. Ese amor que le diste no fue en vano, hijo. Solo, cambió de dirección. Me miró con una expresión que me recordó tanto a sus padres. ¿Eso te pasó a ti?, me preguntó de pronto. Cuando papá se fue, ¿tu amor por él solo se redirigió? La pregunta me agarró desprevenida. Nunca habíamos hablado así de su papá. Nunca de verdad. En cierto modo, sí. Todo ese amor que ya no podía darle a él, lo volqué en criarte a ti. Perdón, soltó de repente. ¿Por cómo te traté? Por reírme cuando Indy te puso al lado de ese bote de basura. Por alejarme. Por creer en su versión de la historia en vez de la tuya. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Te enamoraste, Damon. Y la gente hace muchas tonterías cuando está enamorada. Créeme, sé de lo que hablo. Pero soy tu mamá. Yo debía cuidarte, y tú a mí. Y no lo hice, susurró. Debería haberte defendido. No formar parte de tu humillación. Estabas protegiendo lo que creías que era tu familia. Entiendo ese instinto. Extendió la mano por la mesa y tomó la mía. Me salvaste, dijo, con la voz baja. Si tú no hubieras descubierto la verdad, ¿cuánto tiempo habría durado todo esto? ¿Habría pasado años criando al hijo de otro hombre, creyendo que era mío? ¿Alguna vez me habría dicho Indy lo que pasó de verdad? Le apreté la mano. No lo sé. Pero sí sé que Marcus merece conocer a su verdadero papá. Y Connor merece conocer a su hijo. Y tú mereces una vida construida sobre la verdad, no sobre mentiras. Aunque duela. Sobre todo cuando duele. Cenamos en silencio, pero no uno incómodo. Fue ese tipo de tranquilidad que había olvidado que podíamos compartir. Después Damon me ayudó a recoger la mesa y lavar los trastes, como si todo el año de distancia nunca hubiera pasado. Como si hubiéramos regresado a algo que nunca debimos perder. He estado pensando en volver a salir con alguien, dijo mientras secábamos los platos. No algo serio todavía, pero en algún momento. Eso está bien, le respondí, colgando el trapo de cocina. Eres joven. Tienes mucho que ofrecerle a alguien, esta vez, con los ojos abiertos. Quiero hacer las cosas diferente, dijo. Y en su voz había algo que me dio paz, la promesa de que sí, iba a estar bien. Tómatelo con calma, me dijo. Haz más preguntas. Quizá podría presentarte a mi mamá, es muy lista, y tiene buen ojo para la gente. Me reí. Sentí algo dentro de mí aflojarse, como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba meses cargando. Tu mamá es muy inteligente, respondió. Y también ha aprendido una o dos cosas sobre decir lo que siente cuando algo no está bien. Bien, dijo Damon, dándome un abrazo fuerte. Necesito a alguien que me diga la verdad, incluso cuando sea difícil escucharla. Después de que se fue, me senté en la sala con una taza de té caliente, pensando en el extraño camino que nos había llevado hasta este momento. Hace 6 meses, era la suegra no deseada, sentada al lado de un bote de basura mientras todos se reían de mi humillación. Y esta noche, simplemente era la mamá de Damon otra vez. La mujer en quien confiaba para hablar de lo que sentía. Ya no era una molestia, ni un estorbo. Mi opinión tenía valor. Mi presencia tenía peso. La verdad, claro que fue dura al principio. Matrimonios destruidos. Familias partidas.
Un bebé inocente atrapado en medio de los enredos y las mentiras de los adultos. Pero también fue una verdad liberadora. Ya no más andar con pies de plomo. Ya no más fingir que la crueldad era solo una broma. Ya no más aguantar tratos que me hacían sentir menos. Mi celular vibró. Era un mensaje. Una foto. Connor me había mandado una imagen de Marcus, el niño dando pasitos firmes en un parque, mientras otros niños jugaban alrededor. El mensaje decía simplemente: pensé que te gustaría ver lo bien que se mantiene en pie. Sonreí. Me quedé mirando la foto como si pudiera congelar ese instante. Ese niño, que nunca sería mi nieto biológico, pero que tenía un lugar reservado en mi corazón. En la foto, Marcus se reía. Llevaba los brazos extendidos, equilibrándose, con la cara iluminada por la emoción de su recién ganada independencia. Estaba aprendiendo a caminar por sí mismo, lejos de mentiras, lejos de manipulaciones. Y, en el fondo, yo también. Le respondí. Se ve feliz y sano. Gracias por incluirme. Connor contestó de inmediato. Tú hiciste posible que conociera a su verdadera familia. Siempre te lo vamos a agradecer. Verdadera familia. No la que se construye por conveniencia o apariencias, sino la que nace del caos, la honestidad y las decisiones valientes. Esa familia que se forma cuando la gente escoge la verdad, aunque incomode. Dejé el celular a un lado y tomé el libro que había estado leyendo. Me acomodé en mi sillón favorito, ese que ya conocía perfectamente mi espalda. Mañana iría a la biblioteca. Tal vez llamaría a mi amiga Susan para platicar y ponernos al día. Quizá iría al mercado de agricultores que tenía tiempo queriendo conocer. Cosas simples. Pero ahora eran mías, y podía elegirlas sin esperar la aprobación de nadie más. La verdad nos había liberado. A todos. Incluso cuando dolió. Especialmente cuando dolió. Y por primera vez en más de un año, me sentía exactamente en el lugar donde debía estar. Valorada por quienes sabían ver mi valor. Rodeada de un amor que no me pedía hacerme pequeña para merecerlo. Hay victorias que no se celebran con aplausos ni fuegos artificiales. A veces, el mayor triunfo es esa paz silenciosa de saber que elegiste la valentía en vez de lo cómodo, la verdad en vez de la apariencia, y tu dignidad por encima de las mentiras de los demás. Esa noche dormí mejor que en meses. Y ahora, me da curiosidad. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Has vivido algo parecido? Déjalo en los comentarios. Y mientras tanto, te dejo en pantalla 2 historias favoritas del canal que, sin duda, te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta el final. Corazón amarillo.